Cuando él cae preso, yo le decía, yo no te voy a creer más nada porque tú pareces un poeta en la cárcel, porque todo era cartas de románticas, palabritas que cogía con otras, dibujitos de aquí a acá. Pero yo dije, ya yo lo estaba mirando, este es un hombre más. Prometen, pero en verdad no cumplen. Yo tenía un plan de desaparecerme. Yo hablé con una prima mía. Yo dije, bueno, voy a mentir, voy a decir que a mí me están maltratando para que me esconden, para que me dé una identidad nueva para mí, a mis hijos, para que no me pudiera encontrar. Recuerdo una vez que me sentí incómodo con, ¿verdad?, un pequeño percance entre ambos, y estábamos vistiendo para la iglesia y yo me estaba poniendo zapatos de vestir, y el mismo zapato que tenía en la mano reventé contra el closet, y yo dije, no voy para la iglesia nada. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga esa linda audiencia que está conectadita por ahí por Maranata 911 TV y las diferentes plataformas digitales. Reciban un cordial saludo, ¿verdad?, de su hermano y amigo Freddy Hernando Carrasquillo, mi amada esposa Mariani Michelle Jiménez. Estamos contentos, estamos gozosos de esta diferente programación que hay en Maranata 911 TV, donde usted puede acceder al canal de Héctor Delgado y ahí va a encontrar los diferentes testimonios, la diferente programación que yo sé que va a ser de edificación. Y este es su podcast, ¿verdad? Este es su programa, Lo que Dios unió, un programa que es dedicado a cada uno de los matrimonios, donde se va a resaltar la figura del Señor Jesucristo y cómo Jesucristo sigue restaurando, sigue levantando y sigue salvando a aquel que se ponga en la disposición de buscarle. Amén. Estamos contentos en esta ocasión. Nos acompaña el pastor y amigo Joel Peña y su amada esposa, que sean ellos presentándose en esta noche. Amén, gloria al Señor, aleluya. Damos las gracias al Señor en esta preciosa tarde del Señor, amén. Gracias, ¿verdad?, a nuestro hermano Freddy, a nuestra hermana Mariani, ¿verdad?, por tenernos aquí presentes en el día de hoy. Amén, aleluya. Gracias, ¿verdad?, a nuestro amado presidente, Pastor Héctor Delgado, la Junta Administrativa, le saludamos, nuestro presbítero. Amén, esto es una bendición, ¿verdad?, poder estar aquí juntamente con ustedes en el día de hoy, poder testificar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Sí, gloria al Señor, y le paso a mi amada esposa para que mi amada esposa, ¿verdad?, pues pueda presentarse. Amén. Yo les bendiga a toditos en esta tarde. Amén. Mi nombre es la pastora Maribel Peña. Amén. Junto aquí, gozándonos con Mariana y con Freddy. Amén. En este podcast. Amén. Que le damos gracias. Amén. Gloria a Dios que nos ha invitado para compartir este testimonio de nosotros. Qué bueno, gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Sabemos que va a ser un testimonio de mucha edificación para las vidas, ¿verdad?, para esos matrimonios, esas familias que necesitan escuchar, ¿verdad?, y ver que a través del testimonio de ustedes, ¿verdad?, hay un Cristo que todavía sana, que todavía restaura, que todavía levanta. Pero queremos ya comenzar a escuchar de esas hermosas y grandiosas cosas, ¿verdad?, que hace el Señor en la vida del ser humano, ¿verdad? Y por dónde más o menos, ¿verdad?, podemos comenzar el testimonio de ustedes. ¿Cómo se conocen, ese primer encuentro entre los pastores? Amén. Pues cuando no, ¿verdad?, yo era pequeño, ¿verdad?, pues me crié aquí en Puerto Rico hasta los 12 años, gloria al Señor, y mis papás decidieron, ¿verdad?, pues traernos para Estados Unidos. Amén. Y allá tuve mi crianza, ¿verdad?, hasta el día de hoy, gloria al Señor, y a través de los años, pues, pude conocer a mi amada esposa, ¿verdad?, en una fiesta, gloria al Señor, donde me habían invitado, ¿verdad?, unas amistades, y en esa casa, pues yo, ¿verdad?, nunca me imaginaba que iba a conocer a mi esposa, pero, ¿verdad?, estaba ahí en ese día, ¿verdad?, gloria al Señor, y ese fue el día que la conocimos, ¿verdad?, y fui atrevido, ¿verdad?, gloria al Señor, de acercarme, amén, aleluya, y preguntarle su nombre, y, ¿verdad?, y empezar a establecer una conversación. Y así fue que empezamos a conocernos, ¿verdad?, en esa fiesta, ¿verdad?, donde nos conocimos por primera vez, ¿verdad?, donde te miré en el balcón, aleluya, gloria al Señor. Ella casi no me quería mirar, pero yo estaba mirando a ella, aleluya, gloria al Señor. Amén. Y también me acuerdo, estábamos ahí hablando. Y pues, ¿sabes? No tenía planes de, tú sabes, yo digo que todo pasó por pasar, amén, porque al tener mi crianza y todo, muchas emociones, mucho odio, mucho rincón en mi corazón, pues no miraba a los hombres como algo, como que era un relajo.
no era algo serio y todo. Y pues cuando yo lo conocí, lo vi a él sí me miraba y todo, y yo, "Ay, no voy a mirar nada para allá". Y hasta que pues cuando íbamos ahí fue que me dijo, mira, ¿puedes darle el número? Y yo, está bien, pero en verdad nunca pensé que me iba a llamar. Y estaba como que sorprendida. Gloria a Dios. O sea, que no estaba en los planes de ustedes, Amén. pero sí estaba escrito en los So, planes de Dios. Y Amén. qué bonito que hoy, ¿verdad? Pueden ver el resultado de eso. Y cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Su relación. Después de ese primer encuentro, el pastor se le acerca. Esas Bueno. primeras miraditas, ¿verdad? ¿En qué momento dijeron, vamos a comenzar, ¿verdad? Una relación, vamos a tal vez a ponerle un poco más de compromiso, de seriedad a este asunto? Bueno, pues cuando yo la conocí, ¿verdad? A ella o nos conocimos, ¿verdad? Pues no le servíamos al Señor, ¿verdad? Y usted sabe que cuando uno está en esa vida, pues uno pues le coge el número a una, ¿verdad? A una persona, ¿verdad? Y uno en verdad no está pensando en una seriedad como tal, gloria al Señor. Y yo sé que, ¿verdad? En muchos casos, ¿verdad? Pues hay, ¿verdad? Personas que han sido heridas. Y en el caso, ¿verdad? De mi esposa, ¿verdad? Pues yo sé que ella fue herida, ¿verdad? En el pasado. Pero en ese momento, pues yo, ¿verdad? No conocía mucho de ella, le cogí el número, pero no la llamé. No la llamé como por varios días. Amén, aleluya. Y luego, ¿verdad? Después de varios días fue que yo la llamé. Pero que ella me testifica, amén, que al yo no llamarla a ella, y como yo haber sido una persona tan amable ese primer día, ¿verdad? Ese primer día donde establecimos una conexión y yo no la llamarla por varios días, pues ella como que pues, se sintió como que, bueno, este es un hombre más, como igual que los demás. E incluso, ¿verdad? Ella se hizo un tatuaje, ¿verdad? A causa de eso, que lo tiene en la mano, que dice Trust No One, que confía en nadie. Y fue porque a lo mejor pues ese día pues ella estaba viendo como que una nueva oportunidad, ¿verdad? De wow, a lo mejor, ¿verdad? Con este muchacho todo va a funcionar, pero yo al no llamarla los primeros días, pues ella pensó, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás, ¿verdad? Pues no, nada iba a suceder. Pero en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, ¿verdad? Yo sé que mi mismo Dios fue el que me impulsó a llamarla y de ahí, a través del teléfono, fue que empezamos a conocernos y de ahí fue que se fue fortaleciendo esa relación, ¿verdad, mi amor? Sí, amén. Y él pues me pensó a llamar y empezamos a hablar y empezamos a compartir, e incluso casi todos los días compartíamos, que hasta el corillo del estaba, oye, estás pasando mucho tiempo con esa muchacha y los abandonaste a nosotros, y donde quiera que él iba, pues él me invitaba. Y yo pues iba con él y ellos como que se quedaban, pero porque ella está aquí, tú sabes, y me sentía como media incómoda y eso, pero no hablaba mucho, ¿sabes? Él trataba de buscarme conversación y hablar, pero como yo tenía mucho odio en mi corazón, tenía muchas cosas, yo no confiaba en nadie, tú sabes, yo le hablaba así, estoy bien. Y podía no estar en el carro 4 horas, 3 horas, y él me miraba y él me mira y yo no hablaba. Y él me decía, pero ¿por qué tú no hablas? ¿Por qué tú eres tan callada? Y yo, no, yo soy así. Pero era porque yo cuidaba mi corazón, porque al estar siendo tan herida en el pasado, pues como que uno llega un momento en la vida como que todo te cuida, te quieres cuidar en todo, porque no quieres seguir siendo herida. Y esa era yo hasta que poco a poco Dios puso, eso en mí de confiar y todo, nuevamente. Así que se podría decir que automáticamente construías como una muralla Eso. para no volver a ser herida, ¿verdad? Y eso, a mí me gusta mucho hablar de esto porque en el matrimonio sucede mucho, ¿verdad? Que uno de los dos o los dos, al momento, ¿verdad? De tomar, ¿verdad? El paso de ser uno solo, ¿verdad? De convivir o de casarse, traen unos bagajes. Yo lo llamo bagaje, ¿verdad? Traen una mochila con experiencias, ¿verdad? Convivencias que aportan, ¿verdad? De alguna manera al matrimonio. Y qué bonito, ¿verdad? Que aún tal vez usted no hablaba mucho en esos primeros encuentros, esas primeras salidas, pero aún así el pastor continúa ahí, ¿verdad? Tratando de sacarle, por decirlo así, ¿verdad? Las palabras.
¿verdad? ¿Y cómo fue ese desarrollo, pastor? ¿Cómo logró, verdad, que ella tal vez se abriera y sintiera esa confianza de usted? Bueno, pues a la medida que fue pasando el tiempo, pues yo fui estableciendo también una relación con, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Que ahora son mis hijos, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo siempre he creído, ¿verdad? Que si tú te casas, ¿verdad? Con una persona y sabiendo que tiene hijos, pues de igual manera te casaste, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Fui estableciendo también, ¿verdad? Una relación también con ellos, demostrándole a ellos, ¿verdad? Que yo estaba aquí, ¿verdad? Para tomar esta relación en serio, ¿verdad? Y que de igual manera como iba a estar ahí por su mamá, también iba a estar ahí por ellos. Y a través del tiempo pues se fue fortaleciendo, ¿verdad? Esa relación se fue, obviamente, ¿verdad? Mientras más tiempo pasábamos juntos, pues más, ¿verdad? Nos fortalecíamos. Y fue de esa manera. Obviamente las cosas no comenzaron, ¿verdad? De la manera mejor, ¿verdad? Posible, ya que no le servíamos al Señor, ¿verdad? Yo andaba en mi andada y a pesar de que yo quería hacer las cosas bien, y yo pensaba que con suplir a mi familia, ¿verdad? Con eso era suficiente. Y empezaron a haber, ¿verdad? Algunas discusiones entre mi esposa y yo, ¿verdad? Porque ya que quería, ¿verdad? Yo sé que mi esposa quería tener una familia unida, una familia, ¿verdad? Fortalecida, pero yo estoy entrando a un nuevo ambiente en cuanto a que ahora estoy entrando a un ambiente familiar, a un ambiente, ¿verdad? De tener hijos, un ambiente, ¿verdad? De tener una esposa, ¿verdad? Y lo mío era, ¿verdad? Pues estar para aquí y para abajo, ¿verdad? Gloria al Señor, pero ahora mi esposa ahora me está adiestrando y me está hablando y de su parte me molesta esto, ¿verdad? No me gusta esto, no me gusta aquello, esto tiene que cambiar. Y ahí empezaron a haber conflictos, amén, en nuestro matrimonio, gloria al Señor, aleluya, y fue un proceso duro y fuerte. Todo comenzó, amén, más comenzó, ¿verdad? Dios tuvo, ¿verdad?, que permitir que yo cayera preso. Y cuando yo caí preso fue que ahí fue que yo vine a recapacitar del daño que yo le estaba haciendo a mi familia. A veces me iba a janguear con los amigos, no venía hasta el otro día, ¿verdad? Y no sabía tampoco el daño que le estaba haciendo a mis hijos, ¿verdad? Con la música que yo escuchaba, ¿verdad? Cosas que yo hacía, ¿verdad? La forma que yo actuaba, ¿verdad? Yo sabía que esto estaba impactando a mis hijos, incluso, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Que ahora tengo con mi esposa, ¿verdad? Y en lo que estaba, lo que había empezado a formar por mis acciones y por lo que yo hacía, pues lentamente se estaba destruyendo, porque todo al principio es color de rosa, ¿verdad? Como uno dice, amén, pero, ¿verdad? A la medida que uno va conociendo a la persona y la verdadera realidad y lo que verdaderamente está ocurriendo, pues ya, ¿verdad? No era saludable para nuestro matrimonio. Yo tuve que permitir que yo cayera preso y ahí fue que yo empecé a recapacitar. Ahí fue que yo, ¿verdad? Pude decir, wow, Señor, el daño que yo le estoy haciendo a mi esposa, el daño que yo le estoy haciendo a mis hijos, tuvo que humillarme. Y ese proceso cuando usted cae preso, ellas ya se habían casado formalmente. Ya nos habíamos casado formalmente, amén, fueron varias veces que caía preso, ¿verdad? La primera vez pues ya estaba preñada de mi primer, ¿verdad?, hijo, amén. Luego de ahí que salí pues nos casamos, amén. Yo le pregunté por una cartita que sí, que él se quería casar conmigo, amén, gloria a Dios. Él empezaba a hacer unos dibujitos, ¿verdad? Y ella pues no me creía, ¿verdad, mi amor? No me creía las cosas que yo le decía, ¿verdad? Mira, mi amor, yo quiero en verdad hacer las cosas bien ahora, ¿verdad? Yo te pido perdón por todas las cosas que yo estaba haciendo, las veces que, ¿verdad? Que te he fallado en el sentido de que, ¿verdad? No he estado ahí por ti, ¿verdad? Y ahí fue que todo empezó a fortalecerse. Se puede entender de que el proceso en el que usted cae preso, usted recapacitó dentro de ese tiempo que, ¿verdad?, que estuvo en la cárcel. Seguro que sí. La primera vez pues fue un tiempo, ¿verdad?, donde
uno recapacita, pero a veces uno sale todavía, ¿verdad? Con un sentido de ignorancia. Y después de haber prometido la primera vez, seguir lo mismo. Y ahí fue que la cosa, ¿verdad? Empezó a empeorar en nuestro matrimonio, porque ella me dice, no, tú siempre me estás pidiendo perdón, no, tú siempre me estás diciendo que vas a cambiar y tú no estás cambiando. Amén. Y fue fuerte. Entonces, después de un año, Dios tuvo que permitir que yo cayera preso otra vez. Amén. Y ahí, pues, ahí fue donde verdaderamente tuve un encuentro con Dios. Estando en ese encuentro con Dios, ahí fue que yo le dije, mi amor, ¿verdad? Ya ella tenía planes de dejarme y de desaparecerse. Sus planes era que cuando yo cayera preso ella se iba a desaparecer. Ella lo testifica, ¿verdad, mi amor? Sí, porque cuando él cae preso, yo le decía, yo no te voy a creer más nada porque tú pareces un poeta en la cárcel, porque todo era cartas de románticas, palabritas que cogía con otras, dibujitos de aquí a acá. Pero yo dije, ya yo lo estaba mirando, este es un hombre más. Tú sabes, prometen, pero en verdad no cumplen. Tú sabes, yo lo que estaba era llenándome más de odio en mi corazón, porque al mismo tiempo pues estoy embarazada, voy a tener un bebé, no veo el cambio. Tú sabes, me promete muchas cosas, no, yo voy a cambiar, te prometo cuando yo salga. Y yo sí, ajá, y las cartitas, pero cuando él sale, se portó bien como los primeras semanitas, pero Den vino y volvió a lo mismo. Y yo estaba, y ahí fue donde las peleas pues comenzaron a aumentarse más, porque yo dije, bueno, tú me estás diciendo que vas a cambiar, pero yo no veo el cambio. Tú estás haciendo esto, estás para arriba y para abajo, nunca estás aquí, nunca estás con los nenes. Siempre lo único que hablaba era de dinero y de las metas que él quería hacer de subir allá arriba. Tú sabes, y uno como mujer, pues puede ser que en el principio no molesta, pero llega el momento que ya eso cansa. Cansa que las conversaciones sean de chavo y de los logros que quiere ser allá afuera en la calle. Y yo como mujer, pues yo dije, yo quiero formar una familia, quiero ya con los nenes, que él tenga un trabajo, pero el trabajo de él en su mentalidad, el trabajo de pase chavo era allá afuera. Y yo le dije, no, tú tienes que buscarte un trabajo, como un trabajo legal, que así como yo, porque yo también trabajaba. Pero era como que no acordábamos, es como que la mente de él era otra persona y mis expectativas eran otras. So, al chocar así, él pues peleábamos mucho por eso, porque quería hacer de una forma, yo quería hacer una forma, él tenía su carácter fuerte, yo también tenía mi carácter fuerte, porque cuando lo conocí a él, pues era muy explosiva. Si él me decía algo, yo quería tener la última palabra. Si él era así también, él también quería tener la última palabra. So, imagínate, dos personas queriendo tener la última palabra, llegaron unos momentos que chocábamos así. Y tan fuertes eran las peleas que me acuerdo una vez que el amigo de él testifica, el corillo del que estaba abajo, esperando que él terminara de hablar conmigo, los vieron discutiendo tan feo, que ese muchacho dijo, tú sabes qué, vamos a orar. Tengo miedo que algo vaya a pasar, porque él mismo testifica de la forma de que nosotros estábamos peleando, él sentía que algo malo iba a pasar. Y él se puso a orar y él dice que cuando él dijo el último amén con ese grupo de los muchachos ahí, él dice que arriba paró, o sea, como que se puso en silencio. Y él lo que vio fue que oyó una puerta cerrada bien duro, que era yo, que yo la cerré y me fui. Y él se quedó pues con los muchachos ahí. Y yo me fui ese día, yo me acuerdo, yo me fui ese día, yo digo casi a 100 millas a la hora por ahí, que yo me podía hasta aquí matarme en ese carro. Pero Dios me cuidó. Pero así eran las peleas tan intensos, de que como cuando peleábamos, él se metía en el carro, se iba, o yo me metía en el carro y jancábamos así. Que eso es un error porque uno puede perder la vida en eso. Y le quiero preguntar al pastor Joel, ¿verdad? Ese proceso que estuvo en la cárcel, ¿cómo fue el trato de Dios, ¿verdad? Hacia usted, que usted decidió, ¿verdad? Rendirse ante él o buscarle. Bueno, pues cuando entré, ¿verdad? En la cárcel esa segunda vez,
Yo siempre digo que los planes de Dios, ¿verdad? Así nos enseña la Biblia, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Yo entré a la cárcel aún, ¿verdad? Con una mente ignorante, y usted sabe que uno siempre quiere estar entre los de uno, ¿verdad? Ya que uno, ¿verdad? Conocía gente de afuera, sabíamos que estaban adentro, y uno siempre dice, Dios quiere y me toque un buen ser, y ¿verdad? Con un buen compañero, ¿verdad? De celda, y que hablara español, que fuera, ¿verdad? Puertorriqueño, ¿verdad? O que hablara español, gloria al Señor, para poder uno sentirse cómodo. Ese era mi pensamiento, ¿verdad? Pero en los pensamientos de Dios fueron otros. Y me pusieron, me recuerdo, en una celda de 3 personas. Eran 3 personas en total. Mayoría son de 2 personas, pero esa celda hacía esquina y era de 3 personas. Y eran 2 americanos, totalmente diferentes a lo que yo había pensado. Entonces, ¿verdad? Pues había un americano, ¿verdad? Que siempre me miraba a los ojos y me decía, Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria. Por eso que usted ve que yo siempre digo, Dios es bueno. Wow. Porque así fue que Dios fue ministrando mi vida. A través de ese americano, ¿verdad? Pues él obtuvo un testimonio, amén, estando allá adentro, amén, y había empezado a servirle al Señor estando dentro de la cárcel. Cuando él me cuenta su testimonio, yo caigo en cuenta y yo le digo, por eso que usted dice que Dios es bueno, porque después que él me testificó, yo me quedé tan sorprendido que yo dije, por eso que usted me dice todos los días que Dios es bueno. Y él me dice, God is good, my man, God is good. En inglés, pues gloria a Dios. Eso despertó en mí, amén, un querer de acercarme a Dios, de conocer ese Dios del que él me estaba testificando. Pero fíjate, me llama la atención que unas palabras tan sencillas como esas, Dios es bueno, eso ya caló en su corazón para usted. Exacto. Entonces quizás tener oídos prestos, ¿verdad? Lo que Dios quería hablarle, ¿verdad? Y qué lindo es el Señor que utiliza, ¿verdad? Una persona que está en la cárcel, que había chocado con él y declaraba por su boca las bondades de Dios. Amén. ¿Qué pasó luego, pastor? Que de ahí en adelante todo empezó a cambiar en mi vida. Gloria a Dios. Me empecé a interesar por lo que yo antes no me interesaba, porque yo no me gustaba leer, ¿verdad? No me gustaba nada de la iglesia, ¿verdad? Nunca pensé ir a una iglesia, asistir a una iglesia, cantar música cristiana, ni nada de eso. Pero despertó ese sentir en mí. Bueno. Llamé a mi esposa y empecé a establecer conversaciones con mi esposa por teléfono desde la cárcel. Le dije, mi amor, estoy teniendo una experiencia, ¿verdad? Esta persona me empezó a testificar y ella se quedaba callada escuchándome. Amén, gloria al Señor, y empezamos a dialogar. Ella como que no quería, ¿verdad? Buscarle a Dios. Y yo le digo, no, mi amor, tenemos que buscarle a Dios, porque yo estaba teniendo un encuentro con Dios genuino. Me recuerdo, ¿verdad? Que la única canción que yo me conocía en ese momento era Levanto mis manos. Y yo llamaba a mi esposa y yo, mi amor, para que ella me diera la letra, porque no me la conocía muy bien. Y yo desde acá con un lapicito, escribiendo un papelito, ella diciéndome cómo era que se cantaba. Yo me conocía el ritmo y hasta que, ¿verdad?, la logré obtener. Un día decidí cantarla, ¿verdad?, desde mi celda. Y no la canté muy alto ni muy bajito, porque era la primera vez que la estaba cantando. Y empecé a decir, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y cuando empecé a cantar esa canción, la gloria de Dios, pues la ministramos. Salió un preso y dice, oye, 75, porque te daban por número. ¿Tú puedes cantar eso otra vez? Y yo me quedé sorprendido porque yo no pensé, ¿verdad?, que un preso me iba a pedir que yo cantara esa canción nuevamente. Pero esta vez la canté alto, porque ahora, ¿verdad?, me la están pidiendo. Amén. La canté alto. Al cantarla alto, yo me quedo sorprendido porque yo empiezo a ver casi todos los presos, eso era 2 pisos, casi todos los presos sacando las manos por fuera de la puerta, así, adorando a Dios. Y miro para abajo y los presos sacando las manos, y casi todos bueno, incluso hasta los 3 guardias de turno que estaban allí se pararon del escritorio y se pararon en el mismo medio del módulo y empezaron a mirar alrededor del módulo cómo ellos veían, ¿verdad?, estos presos adorando a Dios. Ahí fue
que yo me quedé sorprendido. Ya Dios estaba marcando mi vida porque como a través de una canción que yo estoy cantando, acuérdate, yo no soy nadie. Y empiezo a contarle mis experiencias a mi esposa por teléfono. Wow. Y de ahí fue que se fue fortaleciendo mi encuentro con Dios y mi relación con Dios con mi esposa. Ahí fue que mi esposa empezó a asistir a la iglesia porque yo empecé a exigirle desde la cárcel. Y empecé a decirle a mi esposa, si tú no vas para la iglesia, te olvidas de mí porque yo no voy a estar contigo. Wow. Y yo fui el malo, porque yo era el malo afuera. Pero desde adentro yo quería hacer un cambio verdadero. Y empecé a decirle a mi esposa, si tú no vas para la iglesia, olvídate de mí. Y yo soy el que estoy preso. Pues, ¿verdad, mi amor? ¿Qué pasaba con la mente de la pastora en ese momento en que el pastor la llamaba? Ya el vocabulario había cambiado, ya le está ministrando a través, ¿verdad? De la palabra del Señor. ¿Qué pasaba por la mente de la pastora? Yo estaba bien frustrada. En verdad no quería saber nada de la iglesia. Y él me decía, no, tienes que ir para la iglesia, piensa ir a la iglesia. Y pues yo tenía una nena mía que pues vivía en otra ciudad y ella me decía, ¿quieres? Vete allá, vete, busca la información y vete a la iglesia. Y yo decía, pero es que yo no quiero ir para la iglesia, tú no me puedes obligar. Y dice, pues tienes que ir porque si no, no quiero estar contigo. Y yo, ay Dios mío, y yo estaba bien frustrada. Y yo le dije, pues está bien, voy a tratar de ir un domingo. Y él, literalmente, él me decía, te voy a llamar y tú me vas a poner en el teléfono, quiero oír el culto, quiero oír algo del culto que alguien esté predicando. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Tú me vas a hacer eso? ¿Tú no crees en mí? Entonces, no, yo quiero saber si en verdad tú estás en culto llevando a los nenes. Y así mismo fue, yo iba al culto y cuando él tiene cierta hora del bloque que puede salir, cuando él salía ya me estaba llamando. Y yo decía, ya me está llamando para ver si estoy en el culto, o sea, bien molesta. Y yo pues me tenía que parar, ir a la parte de atrás, cogía la llamada y él dice, no me escuchas, ¿dónde tú estás? Y yo, mira, te voy a poner ahora para que escuche el pastor. Y lo ponía así y él pues podía oírlo. Ok, pues está bien, gózate en el culto y ahorita te llamo cuando se acaba. Tú sabes que era como que él quería hacer eso y yo como que yo entendía porque yo sé que él estaba cambiando ahí adentro, pero acuérdate, en el momento pues no lo creía todavía, porque todavía él estaba preso. Pero sí, era el reencuentro que Dios estaba bregando con él y él testificándome. Y fueron, tú sabes, por él estar así encima de mí, yo digo que ayudó en parte mucho, a pesar que en el momento no lo entendía. Sí, que el pastor, yo lo que veo es que el pastor lo que quería era que usted experimentara lo mismo que él estaba experimentando allí. Sí. Esa paz, esa presencia, eso que Dios estaba haciendo con él, también él tenía ese anhelo que usted, ¿verdad?, lo experimentara. Pero quiero preguntarle, pastor, en algún momento de este proceso, ¿verdad?, que tal vez Dios estaba tratando bien bonito con el pastor, pero también empezó a tratar con usted. ¿Perdió las esperanzas? Sí, como él te explica, yo tenía un plan de desaparecerme. Yo hablé con una prima mía. Yo dije, bueno, voy a mentir, voy a decir que a mí me están maltratando para que me esconden, para que me dé una identidad nueva para mí, a mis hijos, para que no me pudiera encontrar, porque él es inteligente y yo sé que él iba a buscar su forma en buscarme. Y yo pues tenía un plan completo. Yo digo, pues antes de que él salga, voy a hacer esto, lo otro, y él nunca me va a encontrar. ¿Por qué? Porque mi pensamiento era que yo no confiaba en nadie. Tú sabes, hasta en mis propios hijos, yo les decía a mis hijos, no confías en nadie, no hablan con nadie. Era como que tenía, como tú dices, como ese muro que tenía miedo que todo el mundo me quería hacer daño. Todo el mundo lo que quería era verme a mí muerta o bien en las cosas malas, como uno dice. Pero yo digo que Dios lo usó a él, a través de él, porque aun cuando él sale de la cárcel, piensa ir a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Yo iba como visita, ¿sabe? Él iba, pero él pasaba al frente y me hacía como para que yo se te enseño yo. Y yo me quedaba, yo era bien fuerte. Pero Dios bregó con él, pero él aún me decía, pero mira, acompáñame, vente conmigo. Y yo decía, pues está bien, yo voy así como voy, pero voy. Y yo me quería sentar atrás y él cogía a todos los nenes y se sentaba en la primera
fila y yo me enojaba. ¿Cómo tú te vas a sentar en el frente? Me siento atrás. No, en la primera fila él quería sentarse para escuchar el pastor en sus prédicas. So, sí, yo me sentía bien incómoda porque acuérdate, yo no quería ir a la iglesia y él iba y le adoraba a Dios. Él estaba como en su propio mundo, pero era que él estaba enamorado de Dios, de lo que Dios hizo con él en la cárcel. Pero yo no lo vi, yo lo miraba es como que, ay María, qué bochón. Yo decía, este está ahí adorando a Dios, todo el mundo mirándolo, y yo me bochornaba. Pero un día Dios me dijo a mí, ¿lo quiere ver así o lo quiere ver como estaba antes? Y eso a mí me llenó de mucho temor, en verdad, y yo lloré porque yo no lo quiero ver a él como él era antes. Amén. Tú sabes, el hombre que yo veo ahora, el cambio que Dios ha hecho en él, yo no lo cambio. En verdad que Dios ha hecho un cambio grande con él y Dios me dijo eso y eso me dio un temor. Y ahí fue cuando yo dije, no, dame tratar de orar. So, un día, en un ayuno congregacional que él me llevó, yo me acuerdo ese día, yo estoy orando y Dios me dice, quítate las pantallas. Pues yo tenía pantalla en mi boca y por todos lados. Y Dios me dijo, quítate las pantallas. Y ahí mismo yo vine y me quité la pantalla de la boca. Y cuando la fui a guardar, Dios me dice, no, bótala. Y ahí mismo me paré, la boté. Y ese día fue que yo acepté al Señor. Porque era como un temor que vino sobre mí. Es como que no sé cómo explicarlo, en verdad. La persona tiene que tener esa experiencia. Pero fue algo que me impulsó a llegar al altar y aceptar al Señor. Y ahí fue donde nosotros en verdad comenzamos ese matrimonio siendo formado y transformado de parte de Dios. Me gusta mucho porque el proceso de la pastora que nos acaba de testificar, primero vino la oración. Luego de la oración, entonces el Espíritu Santo es el que la redarguye a ella para desprenderse de cosas, quizás de que el Señor no le agrada. Amén. Pero entonces ya la pastora acepta al Señor, ya tiene un toque del Espíritu Santo, comienza esta nueva vida de que ellos están caminando, ¿verdad? Juntos de la mano, con un mismo fin, que es buscar al Señor. ¿Cómo fue ese comienzo, ¿verdad? De que los dos se afirman en el Señor. ¿Hubo situaciones difíciles en ese proceso? Seguro que sí, ¿verdad? Obviamente estamos aprendiendo ahora sobre la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Pues nos fue confrontando. Amén. Dios usaba mucho a nuestro pastor. Amén. Para darnos formación, para darnos consejos. Amén. De que estuviésemos tranquilos. Amén. A veces, ¿verdad? Pues entre matrimonio estábamos entrando en esa vida de adaptación en la cual, ¿verdad? Queríamos hacer las cosas bien delante de la presencia del Señor, pero obviamente hay algunos temperamentos que todavía están en desarrollo, ¿verdad? Y a veces pues salimos discutiendo en casa, aún hasta antes, ¿verdad? De salir para la iglesia, porque no todo fue color de rosa, fue un proceso, amén, aleluya, que Dios tuvo que permitir para nosotros, ¿verdad? Poder empezar a poder conllevar todas nuestras situaciones, todas las situaciones difíciles, sin tener, ¿verdad?, que estar hiriéndonos unos a otros, ni con el pasado, ¿verdad?, ni con palabras hirientes, porque aún siendo cristianos a veces, ¿verdad?, pues el pasado salía a la luz, ¿verdad?, y a veces peleábamos por cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás. Y pregunta que hago, pastor, ustedes estaban testificando ahorita que los dos tenían carácter volátiles, o sea, que explotaban de medio maniguetazo, como dicen por ahí. ¿Qué instrumento utilizó el pastor y qué instrumento utilizó la pastora cuando llegaron esos momentos? Porque esos momentos siempre van a estar en el matrimonio. ¿Qué instrumento utilizaron ambos para poder quizás apaciguar las aguas? Bueno, pues oración y ayuno. Amén. Nosotros, ¿verdad? Nuestro pastor nos enseñó a orar y ayunar muchísimo. Sinceramente, ¿verdad? Yo no le quería fallar a Dios. Yo sé que mi esposa tampoco quería fallarle a Dios. Amén. El temor de Dios, ¿verdad?, estaba en nuestros corazones. Sí, hubieron días que discutimos, pero luego de una discusión, pues yo recapacitaba, o mi esposa recapacitaba, y nos pedíamos perdón porque sabíamos que no podíamos volver para atrás. Amén. Entonces me recuerdo una vez que me sentí incómodo con, ¿verdad?, un pequeño percance entre ambos, y estábamos vistiendo para ir para la iglesia.
Y yo me estaba poniendo zapatos de vestir y el mismo zapato que tenía en la mano reventé contra el closet. Y yo dije, no voy para la iglesia nada. Pero ahí mismo cuando lo reventé me quedé meditando. Y en varios minutos dije, no, yo tengo que pelear esto. Wow. Yo no puedo dejar que el enojo, Amén. yo no puedo dejar que la forma que yo me estoy sintiendo ahora mismo, ¿verdad?, me impida que yo llegue a la iglesia en el día de hoy. Amén. Me voy a sacudir, me voy a olvidar de lo que está pasando. Y el mismo zapato que tiré tuve que volver a cogerlo y ponérmelo, ¿verdad? Gloria al Señor. Me lo puse, me terminé de vestir, ¿verdad? Y llegamos a la iglesia. Aunque llegamos a la iglesia, ¿verdad? Quizás que no nos estábamos hablando, pero fueron varias veces que llegamos así a la iglesia, ¿verdad? Pero lo importante fue que y yo me daba cuenta de algo, que llegábamos de esa forma, pero durante el culto, Se arreglaba. la manita, Anita llegaba. el bracito, Gloria a el Dios. Señor, mi amor, perdóname. Qué lindo es el Y cuando salíamos, es como si nada hubiese pasado antes de lo que pasó Se antes olvidó. de comenzar el culto. Como que ya eso se disipó completamente. Qué lindo. Y ahí empecé a conocer lo que el enemigo estaba tratando de hacer Ujú. en el ámbito espiritual, que era tratando de destruir nuestro matrimonio y tratar de poner contienda, discusiones para que nosotros paráramos, ¿verdad?, de caminar o detuviéramos, ¿verdad?, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí yo tuve, ¿verdad?, que negarme muchas veces a seguir abriendo la boca. Y yo sé que mi esposa puede testificar de eso también. Y es verdad, cuando llegábamos a la iglesia, peleábamos por el camino y por cosas, a veces hasta cosas tontas, porque salíamos hasta mal del trabajo y pues los desquitábamos con uno al otro. Y es verdad lo que él dice, cuando llegábamos a la iglesia, trataba, antes de parquear el carro en el parking, me cogía, baby, yo no, perdóname, no me digas perdón, nada, tú me estás pidiendo perdón porque vamos para la iglesia, eso es siendo hipócrita, no me digas nada. Y él me miraba y yo me paraba del carro y me iba para adentro. Y de adentro, cuando me pongo a orar y me paraba así, de momento yo sentía como que él me estaba poniendo la mano y yo, así como tirándome para el lado, ¿sabes? Que yo era bastante durita, pero tú sabes cómo él dice, durante la prédica, durante el culto, durante la administración, pues Dios me redarguía. Y yo digo, no, espera, ¿sabes? Yo no puedo ser así tampoco, tú sabes, porque yo sé que él estaba tratando y yo lo que estaba haciendo era que podía hacer hasta empujarlo para afuera. So, en parte, pues yo tenía que como que aprender también que, espera, él está tratando de cambiar, tú sabes, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque de que ha visto muchas peleas, sí, y es como él dice, el ayuno y oración fue lo que los ha ayudado. Yo sí, de que pensé que era ir para consejería, pero como era bien caro, yo digo, bueno, lo único que voy a tener que hacer es orar y ayunar para que Dios lo pueda cambiar, porque trataba de buscar consejería en muchos sitios. Ay, yo no sé qué aconsejarte, ora, ayuna, o cuando a veces yo peleaba bien feo con él, llamaba a la pastora, y la pastora pues no me lo cogía. Y yo vine a entender con el tiempo que Dios permitió eso, porque Dios quería que yo fuera donde Él, en rodillas, traer el problema, que yo no dependiera de una persona humana, aunque sí, era mi pastora y todo, pero Dios quería, parece, bregar en mí de que, mira, no todo el tiempo puedes ir donde los pastores, tiene que llegar un momento en tu vida que tú tienes que tener esa amistad con Dios. Señor, estoy así, estoy cansada, lo voy a soltar todo. ¿Qué vas a hacer? Y hasta que llegó ese punto, y ahí fue que Dios quiso a bregar conmigo, y la desesperación fue tan grande que hasta una carta le escribí al Señor. Señor, tienes que cambiar a mi esposo. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no sé qué vas a hacer. Y yo lo puse como en la pared. Y yo tenía textos bíblicos que era referencia para cambiar a mi esposo. Y me acuerdo una vez que cuando él entró en ese cuartito y él vio todo eso de él, él dijo, wow, en verdad que yo tengo eso. Y cada cosita que yo veía que Dios reglaba en él, yo ponía como un checkmark. Wow. Así que eso ya Dios lo cambió. Qué lindo. So, cuando él vio eso, pues ese día que él estaba en ese cuarto orando, él dijo, bueno, Señor, si eso es así, él me dijo, pues Señor, cambia eso en mí para que mi esposa me pueda ver diferente.
Y ahí fue cuando, como poco a poco, él pensó orar eso mismo que yo estaba orando. Gloria a Dios. It sounds funny, pero son cositas que pues, porque uno llega en la desesperación. Uno llega a la desesperación y a veces uno quiere buscar esa ayuda. Y la gente lo que te van a decir, pues ora, o puedo ayunar por ti, puedo orar por ti, pero las cosas van a seguir igual. Porque hasta que tú no digas, no, yo voy a orar. No, baby, vamos a ayunar. Vamos a orar para que Dios pueda parar estas peleas, estas discusiones. Porque te lo digo, llegaban momentos que él se me paraba al lado y él me molestaba. Como que no lo quería al lado mío. O sea, que eran cosas que el enemigo hacía eso porque lo que quería era romper el matrimonio. Él se iba a veces por un lado, yo me iba para otro. Aún estando en la iglesia, me acuerdo una vez que no sé ni me acuerdo qué fue lo que estábamos peleando, que también la camisa, los botones también volaron una vez también. Y decía lo mismo, no voy para la iglesia, pero era porque yo lo frustraba también. Yo me ponía a discutir con él para prepararnos para ir para la iglesia y él como tenía su genio también volado, yo también como le daba esa gotita, como quien dice, y él se frustraba, pues no voy para la iglesia, ahora vas tú sola con los muchachos, yo no voy para ningún lado. Y estábamos en ese dilema, hasta que yo tuve que entender, espera, yo tampoco puedo, si él tiene su genio fuerte, pues uno de los dos tiene que calmarse. Aquí no es que yo voy a saber más que tú o yo voy a tener la última palabra, ¿sabes? Yo tuve que aprender, Señor, cambia mi genio. Aprenda yo a callar cuando mi esposo discute o me quiere decir algo. Y eso era algo bien difícil para mí y lo tuve que romper en ayuno y oración. Señor, ayúdame a ser mansa, ayúdame a callar. Porque yo me conozco, yo sí soy una persona que cuando alguien se enojaba conmigo, yo rápido... No, y quería ser mi stuffy, pero en el matrimonio no podemos ser así, especialmente si somos cristianos. Amén. Sí. Qué lindo es el Señor y gracias ¿verdad? por traernos Sí. esa experiencia de su proceso de restauración, porque es así. Y muchos matrimonios nos van a estar escuchando que tal vez están pasando por lo mismo o están en ese proceso de restauración y la realidad es que, porque no vamos a vender un evangelio sencillo, ¿verdad? Sí. Esto es tomar la cruz día a día y seguirla a Cristo, ¿verdad? Pero lo que quiero ¿verdad? Es traer es que el proceso de restauración matrimonial no es un proceso sencillo. No. Es un proceso en el que estamos decidiendo seguir a Cristo, dejar las malas actitudes, el mal carácter a un lado para hacer las cosas de una manera diferente. Pero en ese proceso, ¿verdad? Y a través del testimonio de ustedes, pastores, podemos ¿verdad? Entender y ver que en ese proceso de restauración también vemos la mano de Dios aún en medio de los errores. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez estamos buscando a Dios y ¿verdad? No, me siento bien identificada también con el proceso de ustedes, porque podemos estar buscando a Dios, pero aún hay cosas que tenemos que arreglar, que tenemos que entregar, que tenemos que desarrollar. Y fíjese que dos cosas bien importantes, la paciencia y el dominio propio. Wow. ¿Verdad? Y son dos cosas que no son de la noche a la mañana, son cosas que se van desarrollando en el día a día. Y qué lindo, ¿verdad? Es que podemos ver que a través del testimonio de ustedes, de ese proceso, ustedes, a pesar de que estaban luchando, seguían yendo a la iglesia, seguían buscando al Señor. Esa semilla seguía siendo sembrada en el corazón de ustedes y en algún momento vieron el resultado. Amén. Sí. Amén. Cuéntenos un poquito de eso, de la resistencia y de la importancia de permanecer, aun cuando todo parece todavía un poquito difícil. Sí, bueno, muy importante, ¿verdad? Poder permanecer y resistir, ¿verdad? Vale la pena. Amén. Gloria al Señor, porque al final pues podemos ver, ¿verdad? Lo que verdaderamente ya Dios tenía preparado. Amén. Cuando miramos atrás y decimos, wow, como éramos antes, ¿verdad? Ahora Dios, somos un matrimonio totalmente diferente. Qué lindo, tío. Cualquiera que nos viera dijera, de verdad que ustedes eran así. Pero es ahí ¿verdad? Donde nos damos de cuenta, ¿verdad? Que Dios ha estado con nosotros, ¿verdad? Y hemos visto el resultado matrimonialmente, donde ahora pues hemos aprendido muchísimo, no nos acostamos, ¿verdad? Podemos tener alguna diferencia, pero siempre, ¿verdad? Nos damos un besito antes de acostarnos, no nos acostamos enojados, aprendimos eso.
Amén. Hemos visto el resultado aún dándole testimonio a nuestros hijos. Amén. Como ahora, ¿verdad? Se sienten más tranquilos, ¿verdad? Porque eso causa tensión en ellos, ¿verdad? Papi y mami siempre peleando, ¿verdad? Eso afecta también a nuestros hijos. Incluso, ¿verdad? Pues hemos visto ese resultado y la familia se ha unido. El resultado, ¿verdad? Lo hemos visto hasta en la unidad familiar, donde ahora nos podemos sentar a hablar y a dialogar, ¿verdad? Y escucharnos unos a otros. Y aún nuestros hijos antes nos decían que, ¿verdad? A mí no me gusta cuando ustedes están peleando. Ellos mismos testificaban, ¿verdad? Y eso nos ministró muchísimo. Y yo le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir así, ¿verdad? Hasta ellos mismos sienten, ¿verdad? Esa vibra cuando estamos discutiendo, ¿verdad? Y ahora, pues, su estado emocional, ¿verdad? Pues hemos visto que está más tranquilo, son más unidos, somos una familia más unida, nos abrazamos y aún ellos se ríen cuando yo le doy un beso a mami, cuando ella me lo da a mí o nos damos un abrazo. E incluso, ¿verdad? Uno de los nenes me dijo, oye, mami, tú no le has dado un beso a papi hoy, ¿sabes? Wow. ¿Sabes que eso ha marcado nuestros corazones, ¿verdad? Porque ellos están viendo un matrimonio restaurado. Al verlos ellos tranquilos también, pues no, ¿verdad? Me hace sentir bien, ¿verdad? Nos hace sentir bien porque estamos viendo la tranquilidad en ellos y su estado emocional, ¿verdad? En paz. Y eso es lo que Dios hace, traer paz en nuestro matrimonio, en nuestro círculo, ¿verdad? Familiar, gloria al Señor. Y eso es lo más bonito de todo. No somos perfectos, no somos una familia perfecta, no somos un matrimonio perfecto, pero la paz de Dios está en ese hogar y está en nuestro matrimonio, está, ¿verdad? En esta familia, que incluso nos hemos podido sentar a hacer altares familiares que nosotros lo practicamos, ¿verdad? Constantemente, y nos sentamos y ahí es donde aprovechamos, ¿verdad? A hablar y a dialogar. Y nuestros hijos nos indican algunas cosas que ellos quieren que nosotros mejoremos y nosotros le indicamos a ellos también otras cosas que nosotros nos gustaría que ellos mejoren, ¿verdad? Y así como familia nos hemos fortalecido. Y todo ha sido a través, ¿verdad? De la palabra del Señor. Esta palabra, ¿verdad? Nos ha unido, nos ha fortalecido, como, ¿verdad? Mi esposa estaba hablando ayer mientras predicaba, un cordón de 3 dobleces. Difícil que se rompa, ¿verdad? Cuando Cristo está en el hogar y es el centro, ¿verdad? Podemos ver los resultados. Cristo es la solución. Amén. Sin Cristo, esto nunca hubiese sido posible. Mire, la palabra de Dios ha sido... Yo entiendo que una de las palabras que a mí me ministró, ¿verdad? En el proceso mío matrimonial es que la blanda respuesta aplaca la ira. Ay, ay, ay. Entonces, es un verso bien cortito, pero es bien poderoso. Exacto. Amén. Y entonces... Yo sé que muchos matrimonios se van a sentir identificados con este testimonio porque antes de Cristo todas las personas tenemos un carácter degradado, un carácter conforme, ¿verdad? A nuestra propia carnalidad, a nuestra propia humanidad. Y cuando viene Cristo, precisamente a nuestras vidas y a nuestro hogar, todo tiene que cambiar, Amén. Incluyendo el carácter, la atmósfera en el hogar tiene que cambiar. Nuestros corazones, nuestra mente, porque Él transforma completamente al hombre. Amén. ¿Qué, ¿verdad? Me imagino que subsiguientemente pasaron situaciones, ya no las resuelven igual como me acabaron de decir, ya lo resuelven, ¿verdad? En ayuno, en oración y en el poder del perdón. Amén. Eso es así, hermano Freddy. El poder del perdón, la templanza. Ahora, ¿verdad? Ya no es gritando. Amén. Ahora es... Vamos a coger, ¿verdad? Un respiro y yo, mi amor, mira, vamos a hablarlo ya mismo. Tú sabes, dominio propio, como está diciendo nuestra hermana Mariani, ¿verdad? Y tener control, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado muchísimo. Amén. ¿Verdad, mi amor? Sí, el dominio propio es muy importante, especialmente si la persona viene de ese mundo volado, y no solamente en el hombre. Mucha gente no, que el hombre no, la mujer también. Y yo digo que es más difícil para la mujer tener dominio propio que el hombre. Y lo digo por mi experiencia de cómo yo era. Yo tuve que aprender, Señor, dame dominio propio. Y cuando él a veces me decía, baby, vamos a hablar ahorita del asunto. No, yo quiero arreglarlo ahora.
porque yo era de esas personas que cuando pasaba algo lo quería arreglar en el momento. Y él no. Él trataba, baby, hablamos ahorita, por favor. Y si se iba para un cuarto, yo lo seguía. Se iba para el otro, yo lo seguía. Hasta que se tenía que ir de la casa para yo no seguirle. Y a veces hasta llegaba a estar fuera hasta el carro, tú sabes. Y yo misma, hasta que caigo en cuenta, wow, yo parezco como una loca. ¿Qué es eso? O sea, no, yo tengo que tener un poco de dominio propio. Amén. Y hasta que no me di de cuenta que yo, espera, él está tratando de cambiar, pero yo no estoy haciendo nada. Yo tuve que también, y espera, es verdad, si él me está diciendo, hablamos ahorita, pues yo tengo como mujer sabia, pues está bien, aguantar, tener dominio propio, que hablamos ahorita, es verdad, para no ofendernos, para no decirnos algo que los puede herir. Y el proceso es duro, no es a la noche a la mañana, va a coger tiempo, pero si la pareja ora, y es que ora y que lea la palabra y que busca recursos en YouTube, prédicas de matrimonio, conferencias, cosas así, pues eso Dios va mismo poco a poco, vas a ver el resultado. Amén. Pero va a coger tiempo. Amén. Pero de que se puede lograr, se puede lograr. Amén. Porque gracias a Dios, pues mucha gente los mira y como no lo pueden creer, Ya, pero sí. ya Esas son las cosas que hace el Señor. Sí. los Dios botones cambia. no salen volando, y los zapatos. No, seguro que no. Y eso que está diciendo mi amada esposa, ¿verdad? Que me gustaría tocar esto antes que culminemos. Ujú. En una ocasión, ¿verdad? La pelea fue tan fuerte, aún estando en los caminos del Señor, que yo dije, hasta aquí. Esto ya no está funcionando. Y me fui. ¿Qué pasa? Que me fui y hice algo que no debía haber hecho, en el sentido de que me desaparecí y no volví a casa ese día. Yo dije, no vuelvo más. Ni con Cristo esto funciona. Wow. Así fue la cosa. Pero mi esposa había aprendido ayuno y oración. De que funciona, funciona. Amén. Porque ella empezó a ayunar. Y estuvo ayunando. Y logramos comunicarnos nuevamente. Ella supo dónde yo estaba. Y llegó hasta donde yo estaba. Que era en casa de un amigo mío. Y me monté en el carro. Ella me buscó 1 hora de camino. Y yo me monté en el carro con ella. Íbamos los dos callados en el carro. Pero en el vehículo, yo le digo a ella, yo no sé ni por qué yo estoy volviendo. Pero ella estaba tranquila, calladita, pero ella sabía por qué yo estaba volviendo. Amén. Y era porque ella había presentado ayuno. Gloria a Dios. Y ahí fue verdad, porque yo me acuerdo que yo la había llamado. Por eso fue que ella supo dónde yo estaba. Y yo tenía planes de no llamarla más nada. Y ahí fue que se rompió eso. A través de ese ayuno que yo estoy aquí porque ella ayunó por mí. Lo dice la Biblia. Dios. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Y, ¿verdad? Al lado de un gran hombre de Dios hay una mujer de Dios. Al lado de una mujer de Dios hay un gran hombre de Dios. Eso es un poderoso amén. ¿Verdad? Y gracias a las oraciones de mi esposa Amén. es que yo estoy aquí. Sí, Señor. ¿Verdad? Y estoy muy agradecido, ¿verdad? Por todas esas oraciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque fue una mujer luchadora, Amén. peleó su matrimonio, su familia. Pero fíjate, en oración. Pastor Joel, cuando usted se le bajaban las manos, ella se la levantaba. Y viceversa. Y eso se trata del matrimonio. Amén. Sí, Que no todo el tiempo ella va a estar en 100. Cuando yo identifico que no está en 100, pues yo soy el que tengo que tener la madurez espiritualmente para levantarle las manos a ella. Exacto. Y cuando ella me ve con las manos bajas, pues hacer lo mismo. Somos un equipo, Joel. sí, no, es así. Y ahora pues estamos unidos, ¿verdad? Hemos madurado Amén. por el Señor, porque Dios fue madurándonos. Eso es. No podemos dejar nuestro lugar, Eso es. Amén. ¿verdad? Ya lo que hacíamos antes no lo podemos hacer ahora. Dios nos fue ministrando. Ya ustedes no pueden ser iguales, ustedes tienen que buscar estabilidad, Eso es. Amén. firmeza. Amén. Y es lo que nos ha ayudado, ¿verdad? Permanecer hasta el día de hoy sobre este fundamento que es la palabra de Dios. Y ahora no salimos corriendo, ahora lo trabajamos, ¿verdad? Lo hablamos, lo dialogamos y decimos, no, mi amor, es verdad. Esto Gloria es a Dios. espiritual. Vamos a, incluso a veces decimos,
no hemos hablado, vamos a orar primero y después hablamos. Sí. Amén. Y soltamos eso y oramos. Amén. Y como matrimonio, nos vamos para la sala, oramos y después hasta hablamos. Cosas, ¿verdad?, que antes no sucedían, pero para la gloria de Dios, ¿verdad?, lo podemos testificar en el día de Qué hoy. lindo, El poder de Dios ha sido inmenso y poderoso. Dios es poderoso y maravilloso. Ciertamente, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos a Él nos da ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y cada día, ¿verdad?, nos sigue transformando, nos sigue renovando. Y algo que quiero, ¿verdad?, antes de concluir, destacarle el testimonio de ustedes, pastores, es que Dios, algo que me encanta y amo de Dios, es que Dios se encarga siempre de destruir nuestros planes cuando nuestros planes están a punto de destruirnos a nosotros. Exacto. Y eso yo lo puedo ver en ustedes, porque fíjense que aún alejados de Dios, aún sin dar ese paso de fe, Dios siempre los perseveró. Eso es. Dios siempre los cuidó. Amén. Dios siempre se encargó de que no tomaran tal vez esas decisiones que no iban de acuerdo a la voluntad de Él. Y ese es el Dios que le servimos, ¿verdad? Ese Dios que le estamos presentando a través de este testimonio, que sé que va a ser de mucha edificación. Gracias por estar con nosotros, pastores, de verdad, unos pastores, ¿verdad?, que hemos aprendido a amar mucho y que respetamos de manera especial. Sí. Sabiendo, ¿verdad?, que Dios todavía está restaurando, Dios todavía está sanando, Dios todavía escucha, amén, ¿verdad?, la oración y el clamor del justo, ¿verdad? Así que si te identificaste con este testimonio, recuerda que en Cristo hay poder para romper cadenas, para levantar, para restaurar y para hacer todas las cosas nuevas. Esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén.